Voy a grabar la clase. Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase de computación para ingeniería. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de algunas generalidades, funcionamiento de la computadora, porque es importante que conozcamos el funcionamiento que tiene una computadora para ver cómo los programas informáticos pueden ayudarnos con nuestros propósitos de ingeniería. Voy a utilizar una pizarra, ¿ya? A ver si comparte. ¿Pueden verla, jóvenes? Bien. Entonces, Sí, vamos a avanzar aquí en la pizarra y para que ustedes puedan copiar, ¿no? Bien, vamos a empezar con la materia de computación para ingeniería. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar los conocimientos informáticos, pero a los propósitos de la ingeniería, del cálculo. Y como les había dicho, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de la computadora, ¿sí? Vamos a hablar algunas generalidades. Bueno, ¿cómo, ¿cómo describiríamos en nuestras palabras lo que es una computadora? Imagínense, ¿no? Que una persona del pasado que no ha visto nunca estas cosas, les pregunta y les dice, ¿qué es una computadora? ¿Cómo describiríamos desde el punto de vista de su función a una computadora? A ver, es importante que puedan hacer comentarios. ¿Cómo describiríamos lo que es una computadora? ¿Mm? ¿Cómo dices? A ver, ¿qué es una computadora? Podríamos empezar con algo más sencillo. ¿Cómo describiríamos lo que es una calculadora? Esto se ha cortado. A ver, se ha salido. Ha habido un problema de internet. Bien, no les he escuchado, jóvenes. Ha habido un corte. ¿Cómo describiríamos lo que es una computadora? ¿Qué diríamos lo que es una computadora? A ver, ¿alguien quiere dar una opinión? ¿Qué es una computadora? podría ser una herramienta de estudio para informarse más. Ya, informarse más. Eso podría ser un sitio de internet, ¿no? Un sitio de internet donde hay publicaciones, artículos y nos podemos informar, ¿no? Pero empecemos por algo más básico. ¿Qué es una calculadora? Podríamos describir qué hace una calculadora, qué es lo que es. Una calculadora es una máquina en la cual nos facilita sumar grandes números, ya sea pequeños y grandes números. Es una Eso. ayuda a la humanidad. Bien. Entonces es una máquina que nos ayuda a realizar cálculos matemáticos. ¿Ya?
que podríamos hacerlo nosotros, pero la ventaja es de que esto los hace a gran velocidad. Ahora, siguiendo esa misma línea, ¿qué es una computadora? ¿Podríamos decir que es lo mismo que una calculadora? Podríamos decir que sí, es una máquina, pero a diferencia de la calculadora, esta máquina es capaz de almacenar información. Ujú. Bien. Entonces, esta máquina es capaz de realizar cálculos y hacer operaciones de forma automática. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, aquí voy a poner eh, una computadora es una máquina que realiza cálculos de forma automática. ¿Sí? Puedes realizar cálculos y operaciones. Eso me he olvidado, que no solamente hace cálculos, sino puede hacer operaciones de forma automática. Y operaciones de forma automática. ¿Ya? Entonces le enseñamos a hacer algo y la máquina lo hace. ¿Sí? En base a la información que le demos. Básicamente las computadoras se dividen en dos partes. ¿Ya? Uno que se llama el hardware, que en nuestro idioma significa ferretería. ¿Ya? ¿Qué resultaría ser el hardware? A ver, ¿alguien sabe? Herramientas. No. La parte exterior sería Bien. Un el poquito más. software y el sistema, si no me equivoco. Ya. Entonces el hardware podríamos decir que es la parte física. ¿Sí? La parte física del computador. ¿Sí? Esto es la parte que define al equipo. ¿Ya? En esta, eh, en esta década ya se ve muy clara la diferencia entre computadoras con hardware variados. Antes las computadoras eran casi todas iguales, pero ahora hay computadoras de todo precio, ¿sí? Hay computadoras baratas, muy baratas, medianamente caras y computadoras muy costosas, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas computadoras son más caras que otras? Si hacen casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el programa AutoCAD, en la gran mayoría de las computadoras funciona el AutoCAD. Pero ¿por qué algunas computadoras son muy caras comparadas a otras? ¿Cuál es la razón? El Son software, más eficientes. ¿Ya? Por su alta tecnología. ¿Ya? Cuando uno abre la computadora y ve los circuitos, por así decirlo, tiene componentes
de más calidad y de mayor potencia. Ya, hay incluso algunos que tienen luces y todo eso para dar un efecto fashion. Pero esos componentes, aunque hacen lo mismo que componentes más antiguos y económicos, pero tienen una mayor calidad y una mayor potencia. ¿Sí? Entonces el costo lo define la calidad y la potencia de los componentes externos. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Uno compra una computadora económica y le es suficiente para estudiar ingeniería civil. ¿Sí? Pero si se compra una computadora muy cara, también es más que suficiente para estudiar ingeniería civil. El asunto es de que los componentes, la calidad y la potencia pueden utilizarse en otras cosas, que no siempre es estudio, ¿no? Así que el hardware, hablamos de la parte física, los componentes internos, los circuitos y ese tipo de cosas, ¿no? También está la otra parte que no vemos, es una parte lógica que se llama el software. Software en nuestro idioma significa programa. Entonces, las computadoras cuando son nuevas, todo armadas y demás, no funcionan, o sea, prenden y funcionan, pero no arrancan un sistema operativo. Se necesita ingresar los programas para poder usar. Por ejemplo, cuando han empezado segundo semestre, han tenido que hacer instalar o ustedes lo han instalado el AutoCAD, ¿sí? Y cuando estén en cuarto y otros semestres van a tener que instalar el SAP y otro tipo de programas para que estos puedan funcionar y ustedes puedan utilizar. Entonces el software se refiere a los programas y el hardware a los componentes. Entonces el software es la parte lógica, ya llamémosle así, del computador. Esta es la parte que le dice al computador qué hacer. ¿Sí? Es la parte que le dice a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Esos son los programas. Bien. Ahora vayamos un poco a ver cómo funciona la computadora. A esta sección se le llama la arquitectura del hardware. O sea que en esta parte vamos a ver cómo funciona una computadora. Es importante saber eso. Podríamos decir que una computadora está constituida por una serie de dispositivos. Bien. Al celular se lo llama un dispositivo también. ¿Sí? Entonces, se le llama dispositivo porque es un elemento que puede recibir información y también puede proporcionar información de salida.
Ya a eso lo llamamos un dispositivo. Algo que recibe y también procesa y bota información. ¿Sí? Entonces un celular hace eso, ¿no? Cuando estás apretando los botones o la pantalla, estás ingresando información. Y los programas que tiene el celular hacen de que el equipo realice ciertas cosas. Hablemos de los dispositivos de entrada. Estos dispositivos de entrada nos permiten o nos dan la oportunidad de introducir la información que necesitamos al computador. ¿Sí? Introducimos información. Por ejemplo, en una computadora, ¿cuáles serían los dispositivos de entrada con los que ingresamos información? ¿Mm? ¿Cuál es? Memoria, un chip. No, Los puertos USB, discos, no, mm, las teclas. ¿No sería Windows? mal. El teclado. Con el teclado ustedes han colocado presente. Lo mismo en un celular, ¿no? Es un dispositivo donde puedes ingresar información. Otro, El mouse. bien, correcto. ¿Se imaginan otro? La pantalla. No, la pantalla no ingresa información. El micrófono de la computadora. Eso es el micrófono. La cámara web. ¿Sí? Entonces son dispositivos donde puedes ingresar. Un CD, una memoria USB, no son dispositivos de entrada. Son otro tipo de dispositivos que vamos a ver, ¿no? Después vienen los dispositivos de comunicación. Estos son dispositivos donde el equipo puede establecer comunicación con otro equipo similar o parecido. Por ejemplo, antes de que exista el WhatsApp, ¿cómo se pasaba la gente archivos de un celular a otro celular? Por Por Bluetooth. SMS. Bluetooth, ¿Cómo? Por Bluetooth se pasaba. Eso. Había celulares que tenían Bluetooth y otros que no, ¿no es cierto? Entonces, los que tenían Bluetooth eran celulares que tenían un dispositivo de comunicación llamado Bluetooth. Más antes que eso, jóvenes, también se pasaban archivos por medio de los puertos infrarrojos. Tal vez ustedes ya son muy jóvenes para haber escuchado eso. Pero los puertos infrarrojos también era antes del Bluetooth. ¿Sí? Entonces, es un dispositivo de comunicación. Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora en casa de escritorio o portátil, ¿cómo es que estas máquinas tienen acceso a Internet?
¿Qué necesitan para tener acceso de Internet? Conexión Wi-Fi. Eso. No todas las computadoras de escritorio tienen conexión Wi-Fi. Algunas hay que comprar un dispositivo para que tenga conexión Wi-Fi. Los celulares ya por defecto tienen todos los dispositivos de comunicación Wi-Fi. ¿Sí? Las portátiles ya vienen incorporado el dispositivo de comunicación Wi-Fi, donde tú lo activas y puedes recibir la señal. Entonces, ese es un dispositivo de comunicación. Más antes del Wi-Fi, jóvenes, utilizaban el módem, ya donde se conectaba el teléfono y todo eso. Entonces, mediante línea telefónica podrían tener acceso a Internet. Entonces, a eso le llamamos un dispositivo de comunicación. El módem, la tarjeta de red, que ya vienen incorporados, pero ahora lo moderno es el Wi-Fi, ¿no? Bien. Hablemos de los dispositivos de salida. A esto lo llamamos salida de resultados. Cuando tú ingresas unos datos, obviamente esperas de que la computadora te ofrezca salida, ¿sí? Te muestre una salida, ¿no? Un resultado. La calculadora introduces números y operadores y tiene que mostrarte un resultado. ¿Cuáles serían los dispositivos que te muestran resultados? Google, Como dices, no te escucho. el Google Inge, Mal, jóvenes. Estamos hablando de hardware. ¿Dónde ves los resultados? En la pantalla. Inge. Eso, la pantalla. La impresora es un dispositivo de salida o de entrada, Sí, de salida. Inge. de salida, ¿no? Entonces, eso produce resultados. También algunas máquinas tienen dispositivos que permiten reproducir audio, donde tú introduces información de audio y hay dispositivos que te hacen escuchar esa información de audio. ¿Sí? Es otro dispositivo de salida, que ya vienen incorporados en una computadora y muchas veces lo damos por sentado, pero ya vienen incorporados, ¿no? Y finalmente, hablemos acerca de los dispositivos de almacenamiento. A ver, ejemplos de dispositivos de almacenamiento. Una tarjeta madre. No. ¿Dónde se almacena la información, jóvenes? Disco duro. Disco duro. CDs, ¿no? Esas sus memorias que ustedes USB que agarran. Hasta la memoria de su celular, hay una tarjetita, ¿no? De memoria. Eso también es un dispositivo de almacenamiento. Permite almacenar información. Y así hay varias cosas que almacenan información. A eso lo llamamos dispositivos de almacenamiento. Lo interesante es que la computadora puede manejar
todos estos dispositivos de forma simultánea. Podríamos decir de que agarra todos los dispositivos y empieza a manejarlos de una forma sincronizada para nuestro beneficio. Por ejemplo, aquí están los dispositivos de entrada. ¿Ya? Aquí están los dispositivos de salida. Entonces, esto es el computador. Computador, ¿no? Estos son los dispositivos de comunicación. Ahí está, ¿no? Entonces, el computador maneja todas estas cosas. Los dispositivos de entrada solo ingresan información. Los dispositivos de salida solo permiten la salida de información. Y los dispositivos de comunicación permiten el ingreso y la salida de información. Y los dispositivos de almacenamiento permiten el ingreso y salida de información. Y el computador pues empieza a manejar todo esto de forma simultánea. Ampliemos un poco. Hablemos de los dispositivos de entrada. Entonces ya habíamos hablado acerca de esto. Ya se va a cortar, nos volvemos a conectar, jóvenes, por favor. Son aquellos